Buenas tardes, bienvenidos al almuerzo con líderes. Que Juanita siempre dice que no hay almuerzo. Almuerzan son las personas que nos ven. Bien, Yo la invito a austero. almorzar ahora. Y hemos invitado a Juanita León, la directora de La Silla Vacía, para hablar del cubrimiento del proceso de paz y del proceso de paz en sí mismo. Pocas personas han estado tan cerca a ese proceso, lo ha seguido con tanto juicio, con tanta reflexión, entonces su opinión yo creo que es muy interesante. Gracias, Juanita, por venir. La invitamos todas las semanas y normalmente no quiere venir a ser entrevistada. Yo empezaría por preguntarle, estamos a 2 días del anuncio tal vez más importante desde que usted y yo nacimos, desde el punto de vista político. Usted cumplió 2 años hace poquito, es la primera vez que cumple más años que la guerra. Y quisiera como preguntarle cuál es su sensación. No, es la primera vez que cumplo más años que la guerra, Sí, qué pena. Sí, porque la guerra dejó de cumplir años. Por primera vez desde que usted nació. Ajá. ¿Qué sensación tiene? ¿Cómo ve que recibió el país la noticia? ¿En qué estado está Colombia? La verdad, me parece que eso que dice Álvaro Jiménez de que esta es una paz resignada, realmente ese día yo lo verifiqué. Porque si no hubiera habido esa manifestación en el Parque de los Hippies organizada por Héctor Riveros, realmente hubiera sido casi que un día normal como cualquier otro para la mayoría de la gente. Como que me parece que es increíble que uno tiene la posibilidad de terminar un conflicto armado de 40 años, da la noticia y la sensación en la gente es más como de... no sé, como que no hay una gran emoción colectiva, la gente no sale a, no sé, a pitar, o sea, hay más emoción cuando gana un ciclista o cuando Sí, claro. que terminar el conflicto armado. Entonces yo creo que eso da una idea del tipo de paz que a la que llegamos, que es una paz pues bastante resignada, como que incluso los que vamos a votar por el sí, hay como una sensación de que, bueno, pues sí, o tenemos que sí porque es peor seguir en esto, pero no como que haya una gran emoción y eso me parece un poco impresionante. Pero ¿no será que hay cierta alegría interior, personal? Lo que pasa es que en el medio público pues se ha como estigmatizado hacerle aplausos a la paz. Sí, yo creo que incluso, yo creo que lo del plebiscito le ha metido como un carácter político a la negociación que hace que la gente no se sienta, incluso los periodistas, que uno sienta que como que no debería tomar partido todavía porque hay una campaña casi que política de por medio. Yo no sé si es eso lo que ha enrarecido. De hecho, en La Silla, cuando se iba a dar el acuerdo, discutimos muchísimo cómo titular, porque como que sentíamos que, dado que viene una campaña por el plebiscito, que todavía, aunque el acuerdo está firmado, no significa realmente que vaya a existir, porque si gana el no, pues no pasa nada. Discutimos muchísimo cómo debería ser el titular, si debería ser como mucho más plano o más emotivo. Y claro, por un lado yo decía, pues es absurdo que no podamos como titular como algo muy emotivo, pero por otro lado, nosotros para La Silla es muy importante realmente ser una fuente confiable tanto para los que van a votar por el no como para los que van a votar por el sí. Y nos daba mucho susto, entonces, en ese titular perder esa confiabilidad de las dos partes. Y eso yo creo que lo que da una idea es de ese elemento como político que hay en este momento dentro de este proceso, por lo menos en este mes. Sí, y hay una explicación, pues también es que es un país traumatizado, ¿no? 50 años de guerra dejan muchas heridas, muchos dolores, muchas dudas, mucha desconfianza. Y lo otro es que la oposición al proceso a veces es más efectiva en, manejar la noticia que el sí. ¿No le parece a usted eso? Que la oposición ha sido muy efectiva en neutralizar el sí como paz, ha puesto por delante a veces más los problemas que los beneficios. Yo creo que lo que yo veo es que la gente que va a votar no está totalmente movilizada, ¿no? Cada vez que yo conozco a alguien que, no sé, el taxista, mi mamá, no sé, que van a votar no, ellos tienen 25 argumentos. Y no veo esa misma como pasión del lado de los que van a votar sí. Y yo creo ahí
que ha habido un gran error de parte del gobierno de, primero, los primeros 3 años, como de bajarle la caña al proceso, ¿no? Como que Santos se la pasó un poco convenciendo a la gente de que esto no iba a cambiar casi nada, que era una cosa como chiquita, y ahora que ya se va a dar, pues entonces como que hacer el cambio es más difícil. Y creo que por el contrario, el expresidente Uribe lleva 4 años haciendo su pedagogía de su visión del proceso, que obviamente pues es muy negativa, y yo siento que para la gente entonces es muy difícil como ubicarse emocionalmente en el sí, porque creo que no han logrado encontrar una narrativa que le haga a la gente sentir que es bueno ser parte de esa historia. Sí, también es que el establecimiento está dividido y aquí pues el establecimiento controla la política, el sí y el no, y lo que estamos viendo es que no hay demasiada sociedad civil, no hay demasiada vida ciudadana allá afuera tomando la bandera. Uno se pregunta por qué el presidente Santos, el expresidente Uribe y el expresidente Gaviria son... Sí, hasta Sampero le dio por opinar, que eso sí es la peor campaña que se le puede hacer al sí, es que Sampera lo avale. Y es que, pues, obviamente ellos tienen todo el derecho porque son los líderes de lo uno y del otro, pero es que no hay terceras voces, ¿no le impresiona eso? Usted cuando hace el cubrimiento periodístico siempre tiene que recurrir a las fuentes políticas. Bueno, no, nosotros recurrimos a todo tipo de fuentes, pero lo que sí es impresionante es la ausencia de líderes que logren aglutinar gente por encima de lo político, de los políticos básicos. Por eso me parecía a mí como tan valioso el ejemplo de Pacho de Rú, que yo escribí una historia sobre él a raíz de su oferta de intercambiarse con Odín Sánchez, porque por lo menos es un líder no político, que habla, que dice cosas y que inspira a gente como de varias proveniencias. Y no hay muchos líderes así, o sea, no sé, Carlos Vives, pues la gente lo puede admirar mucho, pero él no es una persona que vaya a tener un discurso que la gente lo esté siguiendo. O sea, no hay líderes iglesia, artísticos, ejemplo, no hay la iglesia. No, tenía una bandera y a última hora sí, decidió retirarse. Sí, lo de la iglesia es no bastante incomprensible, y lo que entiendo es que entre los obispos no se pudieron poner de acuerdo porque hay varios que están a favor del no. Entonces prefirieron dejarlo como a libertad, como la libertad de conciencia. Pero me parece que son en estos momentos donde más se necesitan líderes, porque pues por lo menos lo que yo he leído es que en los plebiscitos o en los referendos la gente se pone muy nerviosa dada la magnitud de la pregunta que le están haciendo, y en esa medida tiende a recurrir a la gente en la que creen. Y hay muy poquitos líderes a los cuales ellos les puedan creer, por el desprestigio que tienen los políticos y porque en la sociedad civil no hay no hay unos liderazgos tan visibles y tan... y a mí me impresiona cuando uno entrevista a la gente, que la gente no te habla on the record. O sea, como que yo a veces entrevisto a gente que me dice unas cosas increíbles. Yo le digo, bueno, te cito diciendo eso. No, no, mejor no. ¿Por qué? ¿Por qué tiene temor la gente de, porque de todo el hablar mundo tiene un contrato o cree que va a tener un contrato a futuro, o porque la gente siente que si dice algo en contra de alguien no hay enemigo pequeño. Es una sociedad como muy pequeña, con un mercado muy limitado, donde el peso del Estado, incluso en la economía, es demasiado grande, y donde las críticas son aparentemente muy castigadas. pero solamente hay miedo de hablar contra el gobierno? No, contra la oposición también. Me parece que es más contra el gobierno que contra la oposición, pero en general hay como una sensación, es como si la verdadera libertad de expresión no existiera, ¿no? Como que todo el mundo siente que el costo de decir la verdad públicamente es tan alto que es mejor no decirlo, o por lo menos no dar la cara diciéndolo. Bueno, ahora sí entremos al cubrimiento del proceso de paz. Han sido muchos años, usted ha estado muy cercana, muy juiciosa. ¿Cómo describiría lo que ha sido cubrir un proceso de paz de estos que está fuera de Colombia, que tiene unos niveles de secreto, en medio de una polarización política enorme, donde ganan más los rumores y las mentiras a veces que las verdades, pero que sin embargo dominó durante 4 años la agenda noticiosa? ¿Cómo ha sido cubrir ese proceso? Bueno, pues yo cubrí el proceso de paz del Caguán, después el de los paras,
en Ralito y ahora este. Entonces ha sido muy interesante como comparar las cosas y bueno, y ahora pues también soy más grande y tengo más experiencia de la que tenía cuando cubrí el Caguán. Y yo creo que este proceso tenía el hecho de que fuera en Cuba y que fuera tan confidencial hizo que por lo menos en la silla vacía nosotros tomáramos la decisión de que, bueno, vamos a tratar de enterarnos lo máximo posible de lo que ocurre en la mesa, lo cual era muy complicado, pero realmente vamos a poner nuestro énfasis es en tratar de comenzar a analizar sus efectos en Colombia de lo que pasa allá. Entonces, cada vez que salía un acuerdo, tratábamos de ver el aterrizaje de ese acuerdo, o sea, si es el acuerdo rural, eso qué significa, si el IGAC está preparado para hacer la titulación de predios o no, de dónde van a salir esas tierras de las que hablan. Y por otro lado, tratamos de analizar mucho el efecto político del proceso de paz, porque como yo no estoy segura si el proceso de paz realmente dominó la agenda mediática, porque me parece que como es un tema tan impopular, no siento que los medios le hayan gastado como tanto tiempo a cubrirlo, pero yo creo que como sí dominó la agenda del presidente, comenzó a definir mucho, se volvió el proceso político más importante alrededor del cual se comenzó a organizar la política. Y nosotros tratamos de cubrir ese efecto también. Entonces creo que fue interesante no tanto esforzarse en tratar de tener una chiva de lo que pasaba en la mesa, aunque tuvimos, algunas. Tuvimos algunas, pero que eso no le dimos tanta relevancia, porque realmente los negociadores me parece que fueron gente como muy seria, de lado, ¿no? De los guerrilleros y del gobierno, a mí me parece que filtraron muy poquitas cosas, pero entonces tratamos fue como de lo que saliera de la mesa, tratar de ver su impacto. Lo importante no era la noticia, sino el análisis, exacto. La reflexión, porque es difícil de entender. Exacto, y yo creo que la otra cosa que fue interesante de cubrir este proceso es que fue una labor también como de traducción simultánea entre lo que quiere decir el establecimiento y lo que quieren decir las FARC cuando dicen lo mismo, ¿no? Entonces cuando ambos hablaban de víctimas significaban cosas totalmente diferentes, o cuando hablaban de cualquier cosa, es que era impresionante como ver las diferencias, era casi como que uno ve el establecimiento veía la mitad de la torta y las FARC la otra mitad, y creo que la labor de la silla de tratar de explicarle a cada uno lo que significaba el otro lado, pues fue muy interesante para nosotros. ¿Usted cree que los medios en general transmitieron la opinión de las FARC o se siguió en la misma línea anti-FARC en todos los pues temas? Yo tengo la impresión que no sé, Caracol Radio, o sea, como los periodistas que estaban allá en el Caguán, yo creo, e incluso los de televisión, yo creo que hicieron una buena labor como de registrar las declaraciones de ellos. Lo que siento es que con las declaraciones de ellos y en general con las declaraciones de todo el mundo, pues pasa lo que pasa como en el periodismo en Colombia en general, que se circunscribe muchísimo a las declaraciones y que no hay un contexto ni siquiera de compararla con la declaración del día anterior, y no hay demasiado análisis como para entender qué significa esa declaración. Entonces yo creo que hubo una labor, que no hubo una labor de silenciamiento de lo que decían las FARC, lo que pasa es que creo que hubo muy poco análisis de lo que querían decir con eso. Sí, mientras la silla trataba de traducir, había otro proceso de traducción simultánea que era en las redes sociales. Salía una noticia y cada lado la manipulaba de una manera, y a veces las redes terminan llegando más que los medios. Y creo que hay un problema, y es que como las FARC tenían una estrategia de presentar sus 100 propuestas mínimas de cada cosa, que de mínimas no tenían nada, sino eran súper máximas, entonces la gente comenzó, y como los medios, digamos, radiales, y lo sacaban el directo, entonces la gente comenzaba a asumir como que eso era lo que se estaba negociando. Y no había como una labor de contextualización de decir, bueno, es que ellos piden lo máximo, pero pues en la mesa se llega a algo completamente, una fracción de lo que ellos están pidiendo. Para el periodismo colombiano fue un reto grande porque estaban acostumbrados a cubrir la guerra, a ir a tomar fotos de los muertos y a hablar de combates. Esto pues realmente llevamos 13 meses de cese al fuego. Interpretar un proceso que está por allá a puertas cerradas es mucho más difícil. En general, ¿cómo vio al periodismo colombiano en este proceso? ¿Cree que hizo un buen papel? Yo creo que a los demás periodistas les pasaba un poquito lo mismo que a mí, es que varios ya habíamos cubierto el Caguán también y traíamos un poco como ese trauma en que en el Caguán a mí me parece que nosotros, o por lo menos yo más o menos
me le entregué a ese proceso, retrospectivamente me pareció que yo había sido increíblemente ingenua. Sí, es un buen Y creo que eso le pasó a muchos otros periodistas que nosotros dijimos, bueno, esto si no nos capan dos veces, digamos, no vamos a cometer el mismo error de creer todo lo que dicen, y entonces yo creo que todos comenzamos a cubrir ese proceso con bastante escepticismo, pero creo que también hay como una lógica binaria en el periodismo en que las historias siempre son mejores cuando hay un bueno, un malo, ¿no? Y cubrir una negociación implica cambiar un chip de que ya no es como el bueno con el malo, ¿no? El terrorista con el Estado, sino que es una mesa que tenía una simetría bastante evidente. Y cubrirlo sin ese dejo de indignación me parece que le ha costado mucho trabajo a algunos periodistas. Pero hablábamos al principio de que el país está como anestesiado, como incrédulo. ¿No será que en eso tiene mucha responsabilidad el periodismo, que por tratar de mostrar los dos puntos de vista ayudó a enfriar mucho, a insensibilizar mucho al ciudadano? Yo creo que yo creo que sí, creo que los periodistas, digamos, con grandes excepciones, pero pensaría yo que el promedio del periodista depende mucho de sus interpretaciones de la línea del gobierno, y creo que la línea del gobierno durante muchos años fue como no crean grandes expectativas, casi que sean como críticos porque eso ayuda en la mesa de negociación. Yo creo que parte de ese mensaje caló en los medios, unido a que en general los periodistas, me parece que ya habíamos tenido la experiencia traumática del Caguán, y creo que también hay algo en el periodismo que se parece mucho a la política, y es que es difícil uno separarse de tu público y de las expectativas de tu público, casi que tú quieres que te quieran, y te quieren más si tú interpretas como ya sus temores, y si tú interpretas sus deseos de la forma más fiel. A veces es difícil, y yo lo siento en la silla cuando nosotros tenemos posiciones que nuestros usuarios no nos quieren. Es como una presión uno decir, pero pues esto es lo que he encontrado en la reportería, o sea, no es mi culpa, porque hay un lado de uno que uno quiere que lo quiera. Y yo creo que como los colombianos en general, pues el rechazo ante las FARC es tan grande, el rechazo al proceso era tan grande, hay algo como de, no sé si es de populismo o una cosa como casi humana de querer satisfacer a tu público y darle lo que quieren. Sí, y la polarización pues tiene dividida al público, entonces los medios están en esa diatriba, en esa sí, aunque también pienso que los medios fueron bastante acríticos a lo largo del proceso, de cosas que podrían haber sido más críticos, porque además estaban recibiendo un montón de plata de la oficina del Fondo de Paz para Pauta. O sea, yo creo que la paz también ha sido una gran bonanza para muchos medios. O sea, los foros, los debates, la Pauta de la Paz ha sido en todo caso una inversión grande para los medios en un momento de gran crisis del negocio. Sí, pero bueno, yo no diría que así como gran negocio en términos de publicidad, pues no sé. Ahora, pero además no solamente el gobierno, pero si tú ves la plata que está dando la Unión Europea al Espectador o a Semana para hacer esos cubrimientos 2020, no sé, eso en un momento de crisis del periodismo son recursos. Bueno, pero menos mal llegan recursos de esos para hacer periodismo. No, claro, no, y a mí me parece que, por ejemplo, ese cubrimiento me parece que es muy bueno, pero lo que te estoy diciendo es que están financiando también un contenido muy a favor de la paz. Yendo al reduccionismo ese que domina todo, ¿qué podría señalar como lo mejor de este cubrimiento del proceso de paz y lo peor, como lo que le parece que debe generar orgullo entre el periodismo colombiano y lo que debe generar reflexión? Yo siento que en el periodismo colombiano de este proceso de paz, yo siento que han habido un énfasis y una reportería muy valiosa, por ejemplo, en el cubrimiento de todo lo que tiene que ver con las víctimas. O sea, me parece que las audiencias de víctimas fueron súper bien cubiertas, me parece que el periodismo ha ido mucho más allá de lo que tenía que hacer para
incorporar esas voces de víctimas en el cubrimiento del proceso de paz. Con el tema de tierras también me parece que ha habido unas investigaciones muy importantes, o sea, El Espectador, Semana, o sea, ha hecho unas cosas muy importantes en ese tema. Y yo creo que en general uno se ha ido enterando, o sea, por ejemplo, los periodistas que han estado allá metidos en La Habana, que es lo más aburrido que hay, no, es que tú no sabes lo que es ir allá, estar en ese centro de convenciones, es la cosa más destemplada, a esperar a que salgan y digan tres cosas, y además todos, tú has visto las caras que tienen todos los del gobierno y todos los de La Habana, todos parecen como si estuvieran en un funeral, ¿no? O sea, no, es una cosa. Y esos periodistas siempre ahí, por lo menos, registrando lo que dicen, eso yo creo que tiene un valor. Entonces yo siento que en general el cubrimiento de lo que ha pasado me parece que ha estado bien. ¿Y lo peor? Yo creo que lo peor es lo que me parece que es la gran falla del periodismo colombiano, y es que se limita mucho a las declaraciones de los poderosos. No ir más allá. Y no va más allá a analizar otras cosas alrededor del proceso de paz. O sea, nosotros no sabemos qué está pasando en las cárceles con los presos de las FARC mientras está, y lo digo yo como una autocrítica también a la silla, que tampoco, por ejemplo, esta historia la hemos hecho, sí. o qué está pasando. ¿Sabemos cuántos guerrilleros hay en las cárceles? No, o los empresarios cómo se están moviendo, o la fiscalía realmente esos informes que dice tener sobre las FARC, ¿los tiene o es pura carreta? O sea, creo que están preparadas las instituciones para el posconflicto, no tenemos ni idea. Si me entiendes, hay muchas historias aquí que nosotros podríamos estar reporteando y que los medios no lo están haciendo. Hay una cosa que yo en privado le he reconocido mucho como un aporte de la silla, que en este momento es clave, que es el detector de mentiras. Yo creo que si algo necesita este momento es eso. Los colombianos estamos desesperados, abre uno Twitter y le dicen una cosa y la contraria con el mismo énfasis. Sí. Y se volvió un mar de mentiras y de manipulación y de populismo. Entonces el detector de mentiras es muy importante, porque ojalá lo hagan con todo, porque no puede perder credibilidad. El día que pierda credibilidad el detector de mentiras, ahí sí toca salir corriendo. Eso es muy útil. Ya pasando al tema del proceso, usted ha visto más de cerca que la mayoría de la gente el proceso. ¿Qué le ha impresionado? ¿Cómo describiría ese equipo, esa mecánica? Usted vio también el Caguán, vio también los paras. Mira, la diferencia principal entre el Caguán y este proceso era la seriedad del diseño del proceso. O sea, a mí me parece ahí que el aporte de Sergio Jaramillo y del guerrillero Mauricio Jaramillo en definir la agenda marco, realmente yo creo que eso es el 50% del éxito de este proceso, porque es que en el Caguán, después de 3 años, no se habían podido poner de acuerdo ni siquiera sobre qué era la negociación, ¿no? Entonces era la deuda externa, o sea, el narcotráfico, o sea, era todo. Creo que el hecho de haber comenzado esta negociación con un acuerdo marco súper detallado, definido, 5 puntos, y nunca haberse movido de ahí, yo creo que fue fundamental. Sí, el otro 50% fue no haberse movido de ahí. Y no haberse movido de ahí, o sea, tener esa disciplina y que era ahí, y no haberse dejado tentar de moverse. Yo creo que eso fue un éxito del proceso. Me parece que un trabajo que ha sido muy poco reconocido, pero que creo que ha sido fundamental, es el trabajo técnico de todos los asesores de la oficina del alto comisionado. O sea, estas, que casi todas son mujeres, o sea, ese nivel de, no sé, Juanita Gobertus, Mónica Cifuentes, o sea, todas estas mujeres que llevan años trabajando, estudiando todos los procesos de paz, qué se hizo en entrega de curules, qué se hizo. Yo creo que esa solidez técnica del proceso ayudó muchísimo. Es la primera vez que se hace así. No, o sea, fue de una seriedad impresionante, y realmente eso me impresionó mucho, y me impresionó también, ¿sabes?, verlo tan cerca, el sacrificio de los negociadores. Es que, no sé, Frank Pearl lleva 6 años lejos de la casa, con un niño chiquito, Elena Ambrosi, tienen niños de 2 y 4 años, no sé, niños chiquitos, y uno dedicarle ese esfuerzo al país me parece de un valor impresionante, y yo siento que los colombianos o no hemos entendido el nivel de sacrificio, o no hemos sido lo suficientemente agradecidos, y el presidente me parece que no les agradeció lo suficiente ese esfuerzo.
Y eso me impresiona que la gente tenga como un sentido de patria tan elevado. Yo nunca he visto un compromiso de funcionarios públicos como a ese nivel como lo vi en esta negociación. Entonces yo diría que esas tres cosas son las que más me impresionaron. El otro tema obvio, pero pues no le hago la pregunta sobre el liderazgo del presidente en este tema, porque se lo va a decir es la historia. Yo creo que la inmediatez, las malas encuestas están siendo muy duras y el veredicto lo va a dar realmente hasta que no gane el plebiscito. Su impronta en la historia no va a estar. Y es pronto para decirlo, para verlo, pero ¿cómo analiza ese papel del presidente? Sí, pues en La Silla yo escribí un artículo que se llamaba Santos era el tipo que se necesitaba para sacar adelante el proceso de paz y yo realmente lo creo, yo creo que sus virtudes e incluso sus defectos personales le ayudaron a sacar adelante el proceso de paz. Me parece que el hecho de que él sea una persona como tan fría y tan poco llevada por sus emociones, ayudó a que en momentos muy difíciles que otros hubieran tirado la toalla o que otros se hubieran exaltado y hubieran mandado todo al diablo, Santos se mantuvo. Me parece también que esa habilidad que él tiene como de usar a la gente y ponerla, digamos, sin tener demasiada consideración por sus sentimientos, creo que al final también ayudó, que aunque De la Calle y Jaramillo llevaban un año negociando el acuerdo de justicia, él decidió ponerles competencia y mandar a Cepeda y a Henao y a Casel a negociar el acuerdo de justicia casi sin avisarles, cosa que otra persona, digamos, más con mayor sentido solidario o algo así, no lo habría hecho. No le importó y lo mandó. Y si ahorita para el cónclave necesitaba que María Ángela Holguín fuera y negociara mucho más de lo que los otros querían negociar, pues la mandó y lo hizo. Y eso fue lo que hizo posible también que las cosas terminaran saliendo como salieron. Entonces yo creo que él sí tiene un sentido como estratégico muy superior que ayudó a sacar este proceso adelante y yo creo que eso pues ha sido muy importante. Los otros dos temas son pues el acuerdo y el plebiscito. Por tiempo nos toca limitarnos a eso. El acuerdo, ¿cómo analizaría usted que ha profundizado? ¿Cuántas notas ha escrito sobre contenidos de los acuerdos? ¿Pero qué? ¿Pero más de cuántas? No, pues más de 60 por ahí. Qué barbaridad. Analizando, sí. Explicando, haciendo la traducción y la reflexión, sí, sobre los contenidos. Sí. Al final, llegamos a este final. Usted me decía que siempre creyó que se iba a llegar al final. ¿Cómo analizaría el acuerdo? El acuerdo. Mira, yo creo que es un acuerdo que en general es muy positivo para Colombia, aunque tiene unos riesgos si no sale bien o, digamos, tiene algunos riesgos. Yo creo que es de implementación. No solamente de implementación, sino en su misma concepción. Uno de esas grandes transformaciones para Colombia que yo creo que puede traer ese acuerdo y que es riesgosa, es que cambia casi que el modelo de democracia, de una democracia muy representativa a una democracia participativa, donde las comunidades van a tener, si se cumple el acuerdo y no queda en letra muerta, una cantidad de injerencia, van a tener muchísimo más poder. Va a haber una descentralización del poder de las élites a las comunidades. Eso querría decir que se requirió un proceso de paz para poder hacer real el espíritu de la Constitución de democracia participativa. Sí, totalmente. Entonces, las comunidades van a participar en la veeduría de presupuestos, en la ejecución de presupuestos, en consultas de temas. Entonces, eso a mí me parece que puede ser muy positivo para Colombia porque descentraliza el poder que está tan concentrado en las élites y, por otro lado, puede romperle el espinazo al clientelismo, que yo siento que en Colombia realmente es un factor retardatario muy grande. Pero a la vez corre el riesgo de que muchas de esas comunidades, en todo caso, son controladas por las FARC o tienen una gran injerencia en las FARC. Tocaría ver si ahora las FARC sin armas van a tener ese poder que tienen hoy sobre ellas o no. Y también eso puede entorpecer muchos procesos cuando las comunidades son las que, sí, vas a tener 200 veedores, eso puede hacer que lo poquito que se hace en Colombia se trabe aún más. Entonces, por ejemplo, eso me parece que es un cambio sustancial. ¿Usted cree que viene una explosión de protesta social y
Yo creo que dependerá mucho de social. qué tanto le cumplan a los acuerdos o no le cumplan a los acuerdos. Yo creo que las FARC es un movimiento que va a volverse un movimiento político-social y que eso lo que hace es que va a utilizar mucho la protesta social también para garantizar que le cumplan los acuerdos. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que va a haber una protesta social ya sin la estigmatización de que los acusen de ser de las FARC, de gente que no tiene nada que ver con las FARC y que va a sentir que, pues que ahora sí puede protestar sin que lo estigmatice. Ahora toca ver eso, cómo se conjuga con ese código de policía que es súper restrictivo de la protesta social y yo creo que ahí va a haber una tensión bastante grande. Bueno, y lo último, el plebiscito. Esta es una prueba, yo me he inventado una manera de medirlo. Juan Manuel Santos no tenía que hacer un plebiscito, ha ganado todas las batallas. No, yo creo que él sí tenía que hacerlo, porque yo creo que esa condición del plebiscito fue la que facilitó poder hacer la negociación. No solo en La Habana, sino en Colombia. Fue una estrategia inteligente porque se le dijo a las FARC no pidan más allá de lo que los ciudadanos pueden aceptar en las urnas y tranquilizó un poco a la oposición. Sí. Pero podía haber dicho después no más. Pero quiero decir, ha ganado todas las batallas y realmente el plebiscito lo que es una batalla política. Si no estuviera dividido, la opinión, el establecimiento no se necesitaría. Claro. Como en el 57, también fue para juntar conservadores con liberales porque había una oposición muy grande. Esa es la tragedia de esta sociedad. Necesitamos los plebiscitos para poder cerrar las diferencias porque cuando el establecimiento se divide en niveles absurdos que pues han llevado a la violencia. Pero una manera de verlo es que este plebiscito puede ser una de tres cosas para Juan Manuel Santos. Dígame usted cuál ve. Uno es, haciendo un paralelo con batallas históricas, el día de la invasión de Normandía era inevitable, costosísima, iba a costar muchas vidas, pero era inevitable. Si no lo hacían, Hitler se tomaba Europa, se terminaba de tomar Europa. Dos, es el equivalente de la invasión de Napoleón a Rusia, donde era el dueño de Europa, no necesitaba que ir allá, se metió, el ejército ruso se replegó, llegó hasta Moscú, y a la salida lo emboscaron, o sea que fue una gran trampa. Y la tercera puede ser que esto sea la bomba de Hiroshima. También, Truman había ganado la guerra. Súper trágica están las opciones. Estaba totalmente ganada la guerra, pero había que cerrarla políticamente, mostrando el poder a los Estados Unidos y diciéndole a Stalin, si usted no para en Berlín, le espera una bomba. Esto podría ser un mensaje pues a la oposición y para cerrar ese debate político con Uribe. ¿Cuál cree usted que va a ser para Santos de las tres? Mira, desafortunadamente yo creo que va a ser como una tercera vuelta entre Santos y Uribe, en donde seguramente Santos va a ganar por muy poquito y entonces nos va a esperar la cuarta vuelta en las presidenciales del 2018. Entonces sería mejor no hacer plebiscito. Pues yo siento que lo tiene que hacer porque yo odio que un gobernante le prometa a uno algo y después no cumple. Y él prometió hacer ese plebiscito y pues lo va a hacer, pero yo ¿Usted siento no cree que los colombianos preferirían no ir a votar en el plebiscito? Yo siento que esa campaña del sí está tan mal pensada o en manos de políticos. Las encuestas dicen que gana arrasadoramente el sí. Pues no sé qué fue las encuestas porque otras estaban diciendo que todas, perdía el sí, o sea, excepto una que se cuestionó su metodología que perdía y se cuestionó totalmente la metodología. O sea, yo realmente las encuestas después de las últimas elecciones soy bastante incrédula frente a ellas y de hecho en la silla estamos teniendo toda una discusión sobre si deberíamos ignorarlas en esta campaña del plebiscito, lo cual es complicadísimo, pero yo lo que siento es que si no gana el sí por una cifra contundente nos espera una cuarta vuelta entre Uribe y Santos, lo cual me parece aburridísimo, sí, en el 2018. Si ganara el no, obviamente el Centro Democrático pues pone si gana, pie en la casa. Si gana el no, sí. Pero si gana el sí, ¿no sería ya cerrar el tema? No creo. Ha habido 3 elecciones, sería la cuarta sobre el mismo tema. No creo porque si gana con una diferencia que no sea demasiado contundente, me parece que el uribismo va a ser uno de los grandes críticos de la implementación de los acuerdos y yo siento que eso le va a dar muchísima, como seguramente no, por lo menos la primera fase de la transición no va a salir bien, o sea,
va a ser complicadísimo, y ver a los guerrilleros en el Congreso y verlos pues administrando presupuestos de la implementación de los acuerdos va a ser indignante, o sea, van a pasar una cantidad de cosas, entonces yo creo que eso les va a dar a ellos un juego muy grande de oposición, y que es bueno que la hagan además, porque yo siento que eso ayuda a controlar mucho, pero no, ese sueño que tú tienes de verlos No, extinguidos, no creo que resuelve. te va a tocar Hay que esperar. resolver las controversias, porque esta polarización es muy dañina, Yo, yo, porque se yo, volvió las instituciones víctimas de una antipolítica, que las sí, tiene muy golpeadas, yo y no avanzar así siento es que muy sea tan difícil. dañina, la verdad. A mí, por el contrario, me parece que tener una posición No, es que una cosa fuerte es la oposición. es muy buena. Yo creo que lo que es dañino es que se usen falacias o mentiras. Creo que eso no ayuda, y creo que tampoco, digamos, a mí me preocupaba mucho cuando ellos comenzaron con la idea de la resistencia civil, porque lo que sí me parecería inaudito es que si gana el sí, ellos vayan a desconocer ese resultado como legítimo. Pero ¿No? sí, Eso sí me parecería totalmente antidemocrático. Ahora, que ellos se dediquen a enloquecer al presidente mostrando cada problema que tenga la implementación de los acuerdos o eso, a mí me parece que eso es buenísimo para la democracia. sí, pero las democracias deben tener límites. Fíjese, Estados Unidos. La oposición a Obama, enseguecida de odio, llevó a tal extremo, degradó tanto la política, que por ahí se coló Trump, porque ya no es raro decir. Póngase a pensar, cuando haga política de las FARC, va a decir cosas muy parecidas a las que se está diciendo hoy sobre el gobierno, que es ilegítimo. Va a decir lo mismo. ¿Quién iba a pensar hace unos años que cuando entrara a hacer política de las FARC iba a decir lo mismo que el otro extremo? Pero se nos acaba el tiempo, queríamos oír su opinión. La felicito, Juanita, por haber hecho este esfuerzo tan grande, tantos años cubriendo el proceso. Ha trabajado mucho estos días, va a poder descansar un poco, No, eso, aunque viene la campaña, el aquí en plebiscito. Colombia uno nunca descansa siendo periodista, siempre hay algo más emocionante para cubrir. Pero claro que falta esperar a ver qué dicen los colombianos, pues yo creo que todos que hemos estado tan pendientes tenemos derecho a cierta alegría de ver que ese proceso terminó bien. No, total. O sea, realmente, pues yo estaba muy feliz. Es que después de cubrir el conflicto durante 15 años, después cubrir esto y llegar a, o sea, cuando se acabó lo del Caguán, pues yo tenía 28 años. Me ataqué a llorar cuando entraron o sea, yo casi nunca lloro pues cubriendo nada, por alguna razón, pues no soy así muy emocional, pero cuando Pastrana acabó el proceso, no, o sea, fue un golpe tan duro, porque yo pensaba en esa gente que yo llevaba cubriendo hace 3 años, pues como la señora de Aquí Yo Como, el restaurante donde uno iba a almorzar, que ellos siempre temían mucho el fin del proceso. Y como después de todo ese esfuerzo que se acabara, a mí me dio una tristeza impresionante. Entonces ahora que el proceso finalmente salió, no, yo estaba demasiado feliz. Este es un proceso que tiene puestos los ojos del mundo y va a haber mucho interés. Va a haber varios libros, pero va a haber uno que va a ser el libro fundamental a nivel mundial. Ojalá sea el mismo que va a escribir ese libro. Sergio Jaramillo, lo va a escribir usted, Humberto de la Calle. ¿Quién irá a hacer ese libro clave de la historia de este proceso? Pues yo creo que sería mejor que no lo escribieran, o sea, yo creo que Sergio y de la Calle deberían escribir un libro, pero no creo que esa pueda terminar siendo la versión oficial, porque pues ellos están demasiado adentro. ¿Usted va a escribir el libro del proceso de paz? Pues yo quiero escribir un libro sobre el establecimiento colombiano, como sobre mi clase social, pero cada vez más como que me dice gente como no, escríbelo, y pues siento que podría escribirlo, pero no estoy El segura tema de la guerra es todavía es que... una buena guía para ese tema. Claro, todavía no estoy segura que ese es el libro que quiera hacerlo, aunque sí quiero escribir un libro pronto. ¿Quién más cree Yo usted creo puede que hacer un buen Marta libro? Ruiz podría hacer un Marta libro Ruiz va a hacer un increíble libro. sobre el proceso de paz. Entiendo que María Jimena también está escribiendo uno. María Jimena. Eh, Me parece que Álvaro Sierra podría escribir un gran libro sobre el proceso de paz. O sea, yo creo que aquí en Colombia sí hay unos periodistas que son muy buenos y que han cubierto, o sea, Marisol Gómez en el tiempo lo ha cubierto, también lleva 20 años cubriendo el proceso de paz. Entonces yo creo que no va a hacer falta gente que escriba buenos libros sobre el proceso de paz. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juanita. Ok, gracias.